Sale el mate. Mate con pajaritos. Mate con masitas, mate con pajaritos. Qué buen despertar, ¿no? Ay, sí. Qué relax, qué tranquilidad. Qué chulada con el ruidito del río. Sí, para ser la primera noche. Sí, sí. Espectacular. Primera noche en la Wallaby. Esto promete, ¿eh? Todas son así. Primer matecito en la... Y Marta encantada Uy. con su mate. Sí, una de las cosas que más me gusta es poder tener el sofá. Tener un sofá en la furgo. Es que esto... Ay, sí. Esto es un sofá más grande que el de algunas casas, ¿eh? Y en la cama hemos ganado comodidad en dos aspectos. Una es que esté siempre hecha y la otra es este pedazo colchón que tiene más de un palmo de ancho. Y yo lo noto, yo he dormido del tirón, o sea, no me he despertado para nada. Esta es la definición de agusticidad. Agusticidad. Qué agusticidad. Ya os hemos explicado que vamos a dar la vuelta a Australia, por si a alguien no le ha quedado claro todavía. Creo que en 3 semanas lo he repetido 20 veces. Le llaman The Big Lap. Seguramente no será una vuelta perfecta, porque ya saben que Furgo en Ruta siempre da sus vueltas dentro de la vuelta. Y la idea es hacerla desde Sydney hacia el norte, ¿no? Cuando llegábamos a Melbourne, que la idea inicial era llegar a Melbourne y comprar la furgo, inicialmente teníamos pensado ir hacia el sur, que hacia el sur es frío, pero finalmente, pues como subimos hasta Sydney, nos cuadran mejor los tiempos para ir hacia el norte, por el clima, que es subtropical. A la que llegas a la parte nordeste, sobre todo, pues ahí sí que yo creo que vamos a cambiar del nórdico Al ventilador. al ventilador, que por algo compramos un ventilador gigante. A la gran incorporación, familia, esto estaba dentro de esta camioneta cuando la compramos, no me digan que no es un señal. Una pava argentina, o sea. Bueno, yo creo que es australiana, pero bueno. Bueno, pero esto lo inventaron los argentinos, ¿no? No sé, yo creo que como la primera vez que la usamos fue en Argentina, pues ya se nos quedó como que es argentino. Para mí es una pava argentina. Es pava argentina. Pero bueno, yo toda la vida había querido tener una, pero la sayoneta era esto, no era o toda esto la furgoneta. o nosotros. Ay, qué chulada. Y calienta el agua, claro, mucho más rápido que en un cacito. Eso yo no lo sabía y es la gracia. Y cabe perfecto. Ay, aquí tengo los aguacates, mira. A ver. Están al punto. Pero mira qué verdes. A ver, ¿te puedo tocar los aguacates? Oh. Sí, están al punto. Están al punto, María. En realidad aquí parece que estemos solos, pero hay cantidad de otros viajeros que cada uno está acampado, ahí en algunas zonas como más individuales, como la que estamos nosotros. Ahí al fondo se juntaron 2 o 3 vehículos. Claro, estos lugares, para encontrarlos, porque tú en Australia no puedes acampar donde te dé la gana, como en América, por ejemplo, sino que hay unos lugares establecidos de donde puedes acampar gratis o pagando, ¿sabes? Te sale todo un listado. Hay varias aplicaciones, nosotros usamos esta que se llama Wikicamps y la otra que creo que es Campermate. Estas dos son las que usamos y entramos a ver. Bueno, hemos usado hoy por Nos primera ha costado vez. hacernos a estas Claro, aplicaciones. es como que ya no puedes libremente decir, mira, qué bonito está aquí, me voy a quedar a dormir. No, aquí hay que planificarlo un poquito más. Esto nos va a costar de inicio, pero... Bueno, que luego también habrá lugares perdidos en medio de la nada que tampoco también está claro, bien, ¿no? Bueno, O sea, imagino. Sí. Iremos viendo. Este está tan cerca de Sydney que la manera fue eso, buscándolo en los mapitas. Ahí te salen dónde están los servicios y dónde están los parkings. Y luego tendremos que ir a buscar dónde cargar agua, que aún no tenemos agua, y entender dónde se carga el gas. Esas cosas básicas que hay que ir aprendiendo.
Bueno, vamos a hacer el guacamole de Marta. Mira qué platos, ¿eh? Son chulísimos. Esto me encanta porque hacer así y mira, se amplía la zona De cocina. de cocina. Wow, mira esto. Tiene hasta escurreplatos. Lo del escurridor es ya algo. Es una vacilada. Una vacilada. La tabla para cortar, Wow. que es pequeña, ¿eh? Sí. Pues ya ves. Hay cosas que nunca habríamos imaginado que haya dentro de una furgo, como, no sé, una arrocera eléctrica Es a verdad. 12 voltios. Hay algunas cosas. Hay que probarla, está ahí debajo en uno de esos cajones. Ya os iremos enseñando conforme lo vayamos necesitando, ¿no? A ver estos aguacates. Mira, como decías, verdes por dentro Wow. y verdes por fuera, pero están al punto, ¿eh? Uno está acostumbrado a que son cuando están negros es cuando están maduros, pero pues no es el caso. Mira, tengo esto para ponerle al guacamole. Es linaza, pipas de girasol y almendra. Qué rico, ¿no? Sí. Y también le podemos poner... Este me encanta, levadura nutricional. Pimienta, sal y tengo o chili o sazonador de todo. Pues venga, vamos a hacerlo a la mexicana, ¿no? Para no perder la costumbre con chile. Con chilecito. ¿Has visto? Para que no se mueva, ¿eh? Está bien pensado. De hecho, la palabra guacamole viene del náhuatl, guaca de aguacate y mole, que es la parte picante, ¿no? Por eso el mole es picantito. Un amigo mexicano me decía es que si el guacamole no lleva picante, no es guacamole. Pero un mexicano te va a decir, si el guacamole lleva cosas que le echa Marta, no es guacamole. Eso también, porque todo es el guacamole de furgo en ruta. Los ajos, a mí me gusta con ajito picadito. Antibiótico natural, se da vitamina, energía, ahuyenta a los bichos y a las personas que no quieren. También los ahuyenta. También. De momento yo todavía estoy aquí aguantando el tipo. Después de 17 años ya me he acostumbrado a la fuga. 17 años, qué fuerte. 17 años sí. y casi 13 en la ruta, en una furgoneta, ¿no? Viviendo, aguantándonos juntos 24 horas al día en una furgoneta, ahora un poquitín más grande, ¿no? Aquí nos hemos ganado un poco en espacio. Sí, para lo que nos empezaron a seguir hace poco, o aquí en Australia, pues los 12 años anteriores estuvimos dando la vuelta a América, podríamos decir, o la vuelta que sería Ushuaia, Alaska, en una furgoneta Volkswagen Westfalia del 95. Esta, mira. Ah, la Sayoneta. Bueno, más o menos parecida, ¿no? Los diseños que nos hizo Consuelo. Pues hemos hecho aquí como un templecito, como un espacio aquí bonito de marsupial. Muchas gracias, Consuelo. Deciros que Consuelo nos ha hecho no solo un nuevo logo, sino que además nos ha hecho los diseños para rotular la furgo. Ojito a la escalera, ¿eh? Qué nivel, Maribel, esta pedazo de escalera que tenemos. Bueno, de a poquito vamos enseñando a Wallaby, Wallaby, como se dice realmente aquí, para que la vayáis descubriendo junto con nosotros, que la estamos descubriendo ahora. Sí. Aquí tenemos la gente que ya se despierta y hoy hay menos gente que otros. Muchos son de alquiler, ¿eh? Por ejemplo, este tipo de camionetas yo creo que son de alquiler, los que llevan las marcas. Sí, aquí había unas chicas, ya se fueron. Sí, es verdad. Hay quinchitos por todos lados y lugares para hacer fuego. Y mira, gente que duerme con carpita. La carpa allá al fondo. Y acá, claro, ayer a la noche vimos, y esto antes eran los baños estos de acá. Pero hemos llegado a la conclusión que cayó un árbol y destrozó todo, que debe ser ese árbol de atrás que está roto. Hostia, aquí te dicen... Sí, es verdad que está roto el árbol ese. Sí. No me había fijado. Sí, yo porque vine a ver pajaritos y, ¿sabes? Y te dicen que cuando hay lluvias o fuertes vientos que vayas con cuidado, no te metas debajo de los árboles porque son tan altos algunos árboles que te pueden reventar todo. Pero mira, rápidamente lo que hicieron fue solucionarlo poniendo estos otros baños, y es que estos campgrounds, como dicen aquí, o campamentos, o sea, no solo son gratis y puedes pasar... En este, por ejemplo, es un máximo 10 noches. Lo hacen para evitar que la gente pues, pudiera llegar aquí y quedarse. Vivir, claro. Y sí, pero pues hasta 10 noches puedes quedarte aquí tranquilamente, conocer esta parte de las Blue Mountains, que hay algunos lugares bien bonitos,
y a la vez pues tienes tus baños con agua corriente adentro. Mira, ya verás. Bueno, yo no sé si están tan limpios como tú dices, pero bueno, más o menos. Voy a... Ah, bueno, que ahora vino el limpiador, es verdad. A ver. Vamos a hacer el descubrimiento. A ver si están limpios. Descubriendo los baños del campamento. Ahí Bueno. va. Bueno, No hace falta mirar el... Mira, papel, 1, Papel 2, siempre. 3. Aquí está el agua. No sé si habrá agua porque sí, tenemos esta agua corriente y bueno, adentro del baño, bueno. ¿Qué Genial. más se puede pedir, no? Es gratis, o sea, no fastidies, está espectacular. Y mira, ahí está, Wallaby. Aún no nos podemos creer que el salto que dimos, ¿eh? Que bueno, ahora que hablo de saltos, por cierto, por si alguien no lo sabe todavía, Wallaby, ¿qué es lo que significa? Ah, es verdad. Es que wallaby es un tipo de animalito, puede parecer un canguro, pero no es canguro. No es canguro, pero se parece mucho. Se parece mucho. Quizás son primos, pero no son de la misma familia según los expertos. Ah, no son ni de la misma familia. No le puedes llamar canguro al wallaby, es otro tipo de Pero es un animalito. marsupial, Vale, eso ¿no? sí. Que marsupial pues son los que tienen la bolsita aquí, ¿eh? Exacto. Y se parece al canguro, pero es más chico. Y ¿no? rechonchito, redondito, Rechonchito. gordito. De hecho, ayer cuando veníamos, Es verdad, a la que noche. hicimos lo que no hay que hacer, conducir de noche, pero se nos tiró el día encima porque fuimos a Ikea, fuimos a miles de lugares a comprar lo que nos faltaba y hicimos lo que no hay que hacer y nos cruzamos un canguro en la noche. Un wallaby. Un wallaby, perdón. Ya le decía a Marta, conduce muy lenta Sí. porque se puede cruzar y de repente justo lo Qué que nos fuerte, dijeron, ¿eh? se cruzó y es la razón por la que no te recomiendan ir de noche. Encontraron el wallaby real con nuestra wallaby. Y como decía, el salto que hemos dado, pues con una furgo que nos va a permitir con el 4x4 llegar a todos lados de Australia, que tiene muchos lugares de difícil acceso, y por otro lado, pues con la comodidad que tiene, ¿no? Así que el salto de wallaby. Todo el espacio que tenemos aquí, además lo hemos puesto... Hasta un piano hay acá Bueno, dentro. sí, hay un piano, las baterías abajo, que son 2 pedazos de baterías, y el armarito lo compramos en el Ikea, y la verdad que está fantástico porque aquí podemos tener la ropa que necesitamos más a mano, mientras que aquí debajo, el lugar de almacenamiento, pues para el resto de ropa más de invierno, o ahora quizás tendría que ser de verano. Han sido días muy intensos hasta que hemos tenido la furgo. Entonces poder estar aquí relax es como, ay, gracias, ¿sabes? Ay, disfrutando aquí. Nuestro primer desayuno en la furgo no podía ser otro. Qué aguacate. Guacamole. Está picantito, ¿eh? Sí lo conseguimos picante. Claro, le echaste medio kilo de chile. Wow, está rico. Ahí para no olvidar nuestra mexicanidad adoptada. Dedicado a la sayoneta. Tan linda la sayoneta. Ahí la dejamos en Tijuana. Nos preguntaban algunos, ¿qué hicieron con el antiguo vehículo, con la sayoneta? Pues la sayoneta Tijuana se quedó en Tijuana, como no puede ser de otra manera. Y Ernesto, el chico que nos la está guardando, nos mandó un vídeo hace poco. El incógnito, te refieres al incógnito. Sí. Nos mandó un vídeo arrancándola y como que nos la está cuidando ahí re bien, muchas gracias. Así que funciona, está ahí. Está en su spa, relajada. Yo creo que después de 12 años de guerra ya le tocaba un poco de paz, ¿no? Al menos durante un añito, un año y medio o algo así, hasta que volvamos. If you like what you see, come and get it with me. I know you deserve all you want. 'Cause your heart's made of gold, but don't wait till you're old. If you want it, I get you some. Feel your body losing up the tension. Baby, did I mention I'll be here for you? And my body show you new dimensions. Baby, did I mention this is what I do? Y aquí dentro hay un detalle importante que nos explicó la antigua propietaria. Aquí hay este agujerito que sirve para que haya una toma de aire para el gas. La idea es que cuando salimos a la ruta lo cerramos para que no entre el polvo, si no, pues esto se llenaría de polvo. Pues ya cierro la toma de gas, que tenemos aquí unos buenos litros, no sé exactamente cuántos, pero hay bastante. Cerramos la toma
¿Qué tal, Marta? ¿Listos? Mira, me estoy poniendo toda la ropa de abrigo que tengo. Entró frío, ¿eh? Qué frío. No sé cuánto estamos, pero... A ver, ¿qué dice la temperatura? Menos 10 grados. No, eso me lo ponía anoche. Ponía que estábamos en el Polo Norte, pobre. Yo no sé si está peor Google o nosotros. Yo como que Polo Norte. No, pone 14 grados. Ay, tú te has puesto el nórdico, ¿eh? El más calentito que tengo, el que me El regaló polar. tu madre. Gracias, suegra. Mira, ay, es tan calentito este. Está contenta mi madre de verte con este, ¿eh? Sí, ¿eh? Mamá, No. mira, ¿eh? Es que me regala ropa muy buena, la verdad. Muy calentita. Todo un proceso, ¿eh? Poner todo a punto para salir. Bueno, y Kimberly, la antigua propietaria, lo tenía... Tiene stickers por todos lados poniendo todo lo que hay que hacer antes de arrancar. Y ahí ella lo tiene en el tablero. Y pone bajar el techo, que esto esté asegurado, Claro, todo bien que el puesto. baño esté asegurado, que esto esté bajado, todo cerrado. Esto es la bomba del agua cerrada, ¿sabes? Como todo un proceso para que no tener problemas. Lista. Wallaby lista para partir en modo conducción. Y voy a buscar el Starlink que está ahí arriba. Mi mapa está un poco desorientado. ¿Se piensa estar en Alaska todavía? Primero decía Alaska y ahora me dice que estoy en el pueblo de al lado. Estamos aquí y me indica que estoy aquí. Bueno, ya pillará el GPS en la ruta, imagino. Ya. Mira, ¿ves? Aquí lo que te decía que lo tenía todo puestito. Ah, sí. las Gasol, indicaciones. vent closed, cupboard lock. Enciende la cámara. Wallaby power. Una amortiguación cómo se mueve cuando he pillado el... Sí, ¿no? Chao, vecinas. Buah, qué pasada, ¿eh? Y llevar la Wallaby. ¿Es la izquierda? Sí, aunque el mapa no me quiere cargar, pero... Bueno, pero... Sayoneta Power. Ay no, digo Wallaby Power. Que la Sayoneta también tenía su power, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Qué tía! Tú tienes que ir por la izquierda, ¿eh? Uy, es verdad. Wow. ¿Estabas Hostia. conduciendo por la derecha? Sí, se me había pasado. ¡Ay, María! Hostia, Ahora es lo he que- visto y digo, ¿qué onda? No, eso tiene que ser. ¡Ay, ay, ay! Como ay. no hay autos, uno todavía tiene la costumbre. Pero ya pillé Ya está. el carril izquierdo, que si no... Y aquí estaban en obras, así que cuidado. ¡Wow! ¡Qué entorno! ¡Oh, qué chulada, familia, esto! Es que he visto que aquí hay una caminata cortita para ir a ver las Mermaid Cave Walk, o como se diga, perdón, la cueva de las sirenas. Bueno, pues vamos. Mira, esto me encanta de Australia. Lo que son las caminadas integran completamente la naturaleza en lo que es el paseo. Y ya lo vimos en varios lugares que colocan estas escaleras, pero las esculpen en piedra. Y pues por lo que veo es bastante habitual. Le ponen la estructura mínima para no ser invasivos. Por ejemplo, pues aquí le han colocado estas barras, pero para que no te despeñes, básicamente. Le ponen lo básico. Bueno, esto es importante, porque tal y como está... Es que sí resbala. pasada, ¿no? Y lo que es esta pared, madre mía.
Qué bestia. Qué chulo. Cuidado, es que si salen de aquí debajo. Serpientes arañas, joder. Sí, no resbales, cuidado. Yo no sé dónde va este camino, pero quizás llega hasta allá, La verdad que no me esperaba así como primer lugar random. Está chulada. Muy guapo. Mira el caminito, Está embarrado y estrechito también. Qué chulo, tío. Qué pasada. Ya he encontrado mi lugar para sentarme. Aquí, está guay. No, este cago. Aunque bueno, yo he encontrado mi lugar en el mundo. Bueno, al menos el día de hoy. Mañana seguramente será otro. It's your turn, Marta. Ostras, Te toca. Okay. I put first of you or after? I'll wait for you up there. Ok. Pero no. Ay, mierda. ¿Qué pasa? Dice que me espera, pero no entendía si me tengo que poner delante o detrás. Mira, veo que detrás. Listo. Bueno. Que va a esperar ahí para que pasemos porque está en obras. Vale, voy a ponerme esto fuera porque esta aún está limpia. Barro y arena no son muy amigos de la limpieza. Vámonos. Vamos, Marta camionera. A ver. Marta que siempre quiso ser camionera, mira, hoy tiene un... No quería camioncito. ser camionera, yo quería llevar una unidad móvil de televisión española. Ah, bueno, siempre Y la relacionado única con la plaza tele. que quedaba era para ser la que llevaba el camión de la unidad móvil. Y pensé, pues me saco el carnet de camionera y listo. Pues mira, esto es mejor que una unidad móvil. Es mi Una propia casa unidad móvil. móvil. Casa móvil. Esperemos que no venga nadie porque estos ven bien en medio de una curva. Que impresiona. Pero se nota estable, O sea... ¡Qué barbaridad! Pues échale con fuerza. Muy bien, por la izquierda, sí señor. María. Es que esto es todo un tema, ¡Oh, qué lujo, María! Mira. Oh, Llegar justo y que nos tiempo. abran la barrera porque el chico nos estaba esperando, no fastidies. Joder, De nivel sí. va a nivel. Me encanta. Y ahí mi primer amigo australiano de hoy. Bye. Oye, me ha sorprendido que he visto muchas chicas solas o dos chicas o hasta tres chicas viajando solas. Un montón. En su furgo, en su 4x4, en su camper. Es como mucho más habitual, por ejemplo, que en América Latina. Sí. Bueno, ya de por sí el hecho de ir en camper es mucho más habitual, pero también pues muchas chicas solas. Sí, porque aquí no hay esa idea de peligrosidad. ¿No? A ti te dicen, voy a viajar por América en camper y te dicen, ostras, ¿y no te da miedo? Yo creo que es la primera que te dicen. En cambio en Australia es, qué bien, ¿sabes? Te lo vas a pasar genial, te dicen. Bueno, aquí son el miedo a las arañas, Exacto. a los tiburones, son otros tipos de miedos los que te dicen. Tal cual. Y llegamos a Katoomba, nuestro primer pueblecito. Hoy es todo día de primeros. Sí. Primera acampada, La primera cascada, primera cascada, el primer pueblecito. el primer guacamole. Primer mate en la mañana. Oh. Bueno, este pueblo se llama Katoomba. Nos dijeron que era un pueblo así A ti lindo. no te viene la canción esa, Lina, la Katoomba. A mí cada vez que me dices Katoomba, pum, me viene esa canción a la cabeza. Mira. Oye, y curioso la cantidad de otra gente viajera que uno se encuentra, la cantidad de campers Muchísimo. por todos lados. ¿Hay campers? Anda, Anda. mira. El Ah, periódico. Debe Así ser para- reparten el periódico acá, debe Sí, ser. debe ser de la casa. Mira.
y muchos viajeros. Hemos visto bastantes autocaravanas, 4x4. De todo tipo, Sí. de los carros con los 4x4 con la carpa arriba. Mira, hablando de viajeros. Sí, otra de las opciones que estuvimos pensando, pero finalmente vimos que para lo que es nuestro viaje no era práctico, definitivamente. Y aquí estamos llegando al punto principal de las Blue Mountains. Es como el imperdible, el must, María. El más... No se dice así en inglés. el Algo must. así. Más to do, más to... No, más. Es como el que hay que ver. Pues El es más. el no a más. Más adelante está el parking, pero es de pago y hemos visto que aquí toda esta zona era libre, así que, pues bueno, ¿para qué estar pagando? Pues vamos Y no a es ir. por no pagar, que también, Que también. pero es que te pasas 5 minutos y te multas, como nos pasó en el IKEA, que por pasarnos 20 minutos, una multa de 100 no sé cuántos dólares, que son como unos 60 euros, tío. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo más atrás porque yo no sé, yo me pongo a hacer... ¿Ves? Aquí ya se paga. Ahí no, ¿no? ¿Dónde estábamos? Pues no me ha parecido. No, ahí no había eso. Y nosotros que somos encantados, ay, mira qué bonito, ahí el pajarito, te das cuenta, se te pasó la hora y pum, multa, hostia. No, el problema de la zona azul, pues como todos los lugares, pues te dan solo 2 horas. Y entonces, aunque quieras ponerle más, no puedes. Y si en lugar de 2 horas estás 2 horas y cuarto, pues bueno. Aquí son estrictos con esas Sí. cosas. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little. Qué fuerte, ¿no? Esto aquí en medio. Pues, bueno. Este es el punto que le llaman las Three Sisters, las 3 hermanas. Ook even naar het restaurant gaan. ¿Qué diferencia hay entre el lugar que estábamos esta mañana solos? Aquí se nota que es el más. El más. Pero ojo, también el otro era bien lindo, ¿eh? Sí. O sea, como que al final Sí. este es el más anunciado y todos los tours llegan aquí y ahí no tanto. Está bien bonito. 3 estructuras, ¿no? Claro, hay como una plataforma en la de la izquierda. Wow. Pues puede ser que sea para ir caminando hasta ahí. Bueno, vamos a ver. Es lo bueno de dejar el auto en un lugar sin restricciones. Claro, ves, eso es lo que digo. Bueno, creo. Esperemos que no. Que haber acertado. Que no nos caiga la segunda multa en 2 días. Pues Vamos sí. a este mirador. Sí, vamos ahí que está un poco más tranquilo. Aquí hay demasiada gente. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be giving in. Anytime. Sí, sí, una extensión de verde, de naturaleza increíble. I guess I'll be walking home in the rain. Aquí hay unos teleféricos que no sé bien por dónde te llevan, pero antes lo hemos podido ver que pasaba hasta allá. Just let the wind and the fire, wind and the fire. We forget about everything, every true remarkable thing. No wonder we lost. Go figure. Bueno, y llegamos a las 3 hermanas, bueno, o al menos a la primera de ellas. Tenemos aquí una pasarela allá abajo que parece que antes se podía pasar, creo que le llamaban como el punto de la luna de miel, ¿no? El mirador de la luna de miel, puente de la luna de miel. Básicamente llegabas a la primera roca, pero parece que lo cerraron. Ahí pone que pueden caer rocas. Yo para mí que eso está como partido. Para mí que hubo algún deslave o algo, ¿sabes? Qué impactante, ¿eh? Sí. Oh, es muy bestia. Ahora hemos bajado unos 80 escalones. Tú puedes bajar 800 escalones. 800 solo. Creo que ponía 800 y te llegas abajo. Claro, es que está lejos. Te llegas abajo al río. Pero bajar por bajar es tontería. La verdad me puede más el hambre que las ganas de ver un río. No sé qué opinas. Yo quería llegar hasta aquí. Sí, yo también mi objetivo eran las rocas. ¿Sí, no? Abajo, hombre, tiene que estar bonito porque es esa extensión de bosque por todos lados. Pero yo creo que ya nos dimos la sesión de cascada Sí. hoy, así que quizás sí que vayamos por
comer algo, rellenar el agua que quedó pendiente. Es verdad, tenemos cosas que hacer aún del camper. Y seguir ruta, que queríamos llegar a otro punto más lejos. Claro, Así que... sí, buscar dónde dormir, que aquí los lugares para dormir son limitados y como llegues tarde ya no hay dónde estacionarse. Y que no se nos haga de noche otra vez, porque ya con una vez No. es suficiente. No queremos atropellar ningún canguro, ni wallaby, ni animalicho. Sí. Ay, qué lindo, ¿eh? Chao, hermana. Bueno, vamos a ver si encontramos para llenar agua. Hemos visto que hay un parque aquí delante y pone señal de agua o fuente. 12p on or meter. ¿Qué significa? 12p. 12p. Bueno, Pero debajo pone pay by mobile phone parking available. O sea que se tiene que pagar. se paga aquí. Pero ¿y dónde está la máquina? O sea, solo por teléfono. Pues parece. Alguien nos dijo que preguntándole a la inteligencia artificial te lo dice. Vamos a probar si con el Gemini funciona. ¿Qué significa este cartel? A ver si nos saca de dudas porque tiene fama aquí en Australia, los carteles a veces cuestan Este de... cartel indica las entender. regulaciones de estacionamiento en la zona donde se encuentra. Aquí te desgloso la información clave. 1-2P. Esto ya. significa que el tiempo máximo de estacionamiento Ah. permitido es de 12 minutos. 12 minutos. Por meter. Wow. Esto indica que el pago del estacionamiento se puede realizar a través de un parquímetro. ¿Cómo va a ser mediante 12 una minutos si es de- aplicación móvil en tu teléfono. Bueno, mira, yo te diría, vamos a llenar agua y vamos a otra parte, porque 12 minutos... No puede Es ser 12 absurdo. minutos, es imposible si es un lugar para venir a comer. Serán 12 Horas. horas, sería más lógico. Bueno, a veces se equivoca Gemini también, ¿eh? Sí, ¿no? Pero igual, no sé, llenamos agua Sí. y vamos a otra parte, Sí, sí, que nos quede más claro. Igual aquí no podíamos rellenar el depósito porque está lejos. A ver, ¿cómo funciona esto? Ok. Thanks. Ah, ¿ves? Sí que se podía. But how it works, it doesn't... No, I don't think. Ah, Yeah, not working. no tiene el coso. I can try here. Aquafil here, yeah. Thanks. Mira, aquí Bien. tiene. Claro, había un surtidor, pero que está cerrado. Que es lo Es que nos que decía el señor. Claro, esta yo creo que es drinker, está como tratada para mí. Sí, debe ser. O sea que va, claro, va más lenta y esa es la que deben usar para regar ellos. Seamos nuestros propios dueños, despierta, empieza a sentir la mala vida que vives. Ven, saltando por ahí entre esos. ¿Lo ves? Sí. ¡Ula, pero corre mucho! Calla, que viene para acá. ¡Hola, cómo corre! Corre un montón. Tú no corres tanto. ¡Uy! Se me va. ¡Wow! ¡Uy, está lleno de ¿A dónde?